Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, Quinta Iglesia. Este día les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está presente en esta hora. Esperamos que cada uno de ustedes se conecte, que cada uno de ustedes esté presente en esta hora para este culto que celebraremos para la gloria de nuestro Dios. Como ustedes se darán cuenta, el día de hoy tenemos algo diferente. Usted mira a parte de mi familia, está con nosotros el hermano Iván, que de alguna manera siempre está ayudándonos en la música. Dios te bendiga, hermano Iván, gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros nuestra hermana, mi hija Nubia, y mi hijo Jaciel, y mi nieto Jaden. También se encuentra Carla, que está proyectando, y mi esposa, que está por ahí sentada esperando esta proyección también. Y esperamos que usted también esté muy contento, esté muy agradecido con Dios. Hoy es un día especial, mundialmente hablando. Toda la gente, todas las personas, todas las familias comparten una celebración. El Día de las Madres. Este día queremos felicitar a cada una de las mujeres que Dios les ha dado el privilegio y la bendición de ser madres. Deseamos con todo el corazón que Él les bendiga, que el Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Quiero en esta hora invitarlos para que hagamos una oración. Todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, sea de hecho o de palabra, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero invitarlos para que invitemos al Espíritu Santo para que esté entre nosotros, que Él bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes que están ya reunidos ahí en su hogar, en su casa, con sus familias, para que el Señor trate con nosotros a través del mensaje que el día de hoy estaremos presentando. Que el Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de los que estamos presentes y aún bendiga la vida de todas aquellas personas que a través de este medio podamos alcanzar. Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y les digamos al Señor juntos, unánimes: Señor, sé con nosotros. Aquí estamos para adorarte, para bendecirte. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor Jesucristo, de estar aquí en esta hora. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que tú nos concedes, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, con el propósito de agradarte, con el propósito de darte la gloria, pues tú eres el único que la merece. Ruego, Señor, en este día que tu bendición alcance a todas y cada una de las personas que en este día se encuentran, Señor, reunidas, ya sea en sus casas, en sus hogares, en cualquier lugar donde esté llegando esta publicación, Señor, esta proyección. Sea bendecido cada uno, Señor, y que tu poder, Señor, sea manifiesto, obrando en cualquier necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibe la gloria, Señor, te la ofrecemos. A ti sea la alabanza por siempre. Quiero leer esta escritura y después de esto, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. Dice la palabra del Señor así, Proverbios 31, 10 al 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Versículo 28 y 29 dice de este mismo capítulo de Proverbios 31: se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alabará. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Con nosotros nuestra hermana Nubia, mi hija, en este día. Paz de Cristo, hermanas. Espero y se encuentren bien. Quiero decirles que las
yo quisiera desearles a cada una de ustedes que tengan un excelente Día de Madres. Gracias por todo lo que han hecho por la iglesia. Gracias por ser miembros de nuestra iglesia. Y gracias por darnos ese amor que siempre nos han dado nuestra familia. A mí les pido que sigan orando por nosotros, como nosotros vamos a seguir orando por ustedes y sus familias. Y es todo mi hablar y que el Señor las bendiga. También con nosotros, Jaciel. ¿Sí? Paz de Cristo, hermanas. Espero que se encuentre bien, que estén con todo y salud y felices por el Día de las Madres. Te quiero hablar un momentito pues a los hijos de cada una de nuestras madres, que aprovechen este día, que aprovechen sus madres, que cada día hay personas que no tienen a sus madres. Cada día hay que festejarlas como si fuera Día de Madre, amarlas, comprarles cosas y sentirlas que son queridas por toda la familia. Aprovechen su tiempo con su mamá y que este día nomás no sea un 10 de mayo o que sea cada de los 365 días del año, y que pues amen a sus madres y que las sigan festejando. En el nombre de Jesucristo voy a hacer una oración por cada una de nuestras madres que están ahí en la iglesia y pueden inclinar su rostro. Amantísimo Señor Jesucristo que estás en los cielos, hoy estamos aquí delante de ti, pidiéndote gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en este día, Dios. Te pido que nos bendigas, Dios, y que bendigas a cada una de nuestras madres que están aquí en nuestra iglesia, Dios, que estamos festejando, Dios. Y también bendice a cada uno de los hijos, Dios, que sigas usándolos, Dios, y que las hagas feliz y que sean pues festejadas cada día del año, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a Nubia, a Jaciel. Aquí también tenemos a un hijo que, aunque su mamá no está aquí presente personalmente, ella se encuentra por ahí escuchando y mirando el culto. Yo quiero invitar al hermano Iván, y es que hasta también le dirija unas palabras a su mamá. Paz de Cristo, en este día estoy muy agradecido por tener una madre que siempre me ha amado y siempre me ha apoyado en todo. Le quiero dar gracias a mi mamá, gracias por siempre estar ahí por mí, por brindarme tu amor, por darme todo tu tiempo y jamás dejarme. Soy muy agradecido por ti, mamá, y que Dios te bendiga, te quiero mucho, te amo mucho. Amén. También tenemos aquí a una mujer que, aunque ya es madre, también tiene a su mamá. Y yo quiero invitar a Carla que también pase a este lugar y le diga algunas palabras a su mamá. Tenemos con nosotros a Jaden y su hijo, y el niño no puede hablar, todavía no habla, pero su mamá sí puede hablar. Y yo quiero en este día invitar a Carla, mi hija, que le dirija unas palabras a su mamá. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde yo tengo unas palabras para mi madre. Quiero decirle a mamá que la quiero mucho, que gracias por todos sus consejos, gracias por darme un buen ejemplo para poder yo mostrarle a mi hijo. Diría que cuando yo esté grande quisiera ser como usted, pero aún quiero ser como usted, porque usted nos ha dado amor incondicional, nunca nos ha dejado. Viene, nos pone regañón, la verdad, pero la queremos mucho, y todas las veces que ella nos regaña es por nuestro bien. Todo lo que ella nos aconseja es por nuestro bien, para poder darle a mi hijo una mejor vida. Y la quiero mucho, y yo sé que mi hijo la adora mucho más. Gracias por querer a mi hijo tanto, y gracias por estar en nuestras vidas. La amamos, yo y Jaden, demasiado. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. En representación
de todos los hijos de nuestra iglesia, este día yo quiero mencionar que estas palabras de mis hijos a su mamá y a cada una de ustedes expresándoles un feliz Día de las Madres, yo quiero mencionarles en esta hora que nos sentimos contentos por compartir este segmento, este breve segmento que es única y exclusivamente para celebrar y felicitar a las madres. Quiero en este día invitarles para que escuchen un canto. Siempre se los canto en la iglesia. Siempre estoy cantando este canto el día 10 de mayo, el Día de las Madres, para ustedes, y hoy no quiero que pase o que sea la excepción. Quiero invitarles que escuchen este canto para la honra y la gloria de Dios, felicitando a las madres. Antes de empezar a cantarlo, yo quiero decirles que yo también soy hijo, y aun cuando mi madre no está con nosotros, bendigo a Dios por ese ser maravilloso. María Elena Silva Gutiérrez fue quien en vida llevaba ese nombre, mi madre. El regalo más grande y maravilloso que Dios me dio aquí en la tierra. Desde pequeño ella supo cuidar de mí y de mis hermanos, y bendigo a Dios por su recuerdo. Siempre está en mi corazón y en mi mente. No escucha estas palabras, pero también tengo a una esposa a quien amo, y también ella es un ser maravilloso que Dios me ha concedido, a mis 3 hijos, y doy gracias a Dios por ella. Esta alabanza es para usted, hermana, para cada una de las madres que en este día están escuchando este mensaje. Tiempo atrás una joven hermosa compartía su vida con un bebé, con dolor y hasta el alma solloza. Era tiempo de ser una madre. Lo cuidaba con mucha paciencia. Lo cuidaba con mucha paciencia y amor, con dolor y hasta el alma solloza. Era tiempo de ser una madre. Ella es la que me dio su cariño y vida. Ella es la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Algo más que un vestido elegante, una flor, un amor o un diamante. Es algo más que la luna, una estrella o el sol. Te mereces, mi ángel, mi madre. Ella es la que me dio su cariño y vida. Ella es la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Al pasar el tiempo
los años. Madre mía, te miro envejecer, con dolor y hasta el alma solloza. Hoy comprendo el amor de una madre. Ella es la que me dio su cariño y vida. Ella es la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, que me dio su amor. Escucha, hermana. Tiempo atrás una joven hermosa compartía su vida con un bebé, con dolor que hasta el alma solloza. Era tiempo de ser una madre. Lo llevaba con fe en sus entrañas, lo cuidaba con mucha paciencia y amor, con dolor y hasta el alma solloza. Era tiempo de ser una madre. Ella es la que me dio su cariño y vida. Ella es la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Hoy pido por mi madre, la que me dio su amor. Feliz Día de las Madres a cada una de ustedes, a cada una de ustedes, hermanas, que están escuchando este mensaje. Esperamos que tanto las palabras de mi familia como el mensaje de esta alabanza les haya gustado. Hoy quiero en este día invitarlos para que estén muy atentos. Hoy no voy a hablar del Día de las Madres. Quizás en algún momento voy a mencionar algo. Voy a mencionar quizás algo como lo que voy a decir a través de este mensaje. Pero quiero mencionarte que el día de hoy he titulado el mensaje que voy a exponer: Dios habla, escuchemos su voz. Dios habla, escuchemos su voz. Yo sé que de alguna manera usted sabe que Dios habla. Él habla de muchas maneras y quiero mencionar lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, dice esta escritura. He mencionado que es el título de este tema es Dios habla, escuchemos su voz. Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, por medio de muchas cosas. Y yo quiero en este día que usted escuche. Usted acaba de mirar un segmento, un tiempo que se ha dedicado para el Día de las Madres. Hemos felicitado a las mamás de nuestra iglesia, a todas las madres que escuchan este mensaje. Y yo quiero en este día mencionarte que Dios habla aún de esta manera. ¿Por qué? Te voy a decir algo que pensaba o analizaba mientras yo hacía este mensaje. Buscaba algo que pudiera traernos a nosotros el entendimiento para comprobar o entender que Dios nos está hablando. Y hay quienes de alguna manera dijeran, pues, ¿y de qué forma nos puede hablar Dios en lo que se ha hecho? Bueno, para mí sí habla Dios, y yo sé que para muchos otros más también les ha hablado Dios, porque muchos de nosotros quisiéramos tener a nuestra madre con nosotros. Esto es algo que mientras escuchamos a alguien que tiene su mamá, que tiene a su madre aquí en el mundo todavía, y que puede expresarle las mejores palabras, que puede decirle te amo, muchos de nosotros quisiéramos tener a ese ser maravilloso y ya no lo tenemos con nosotros. Y Dios habla, porque cuando escuchamos a alguien mencionar algo acerca de mamá, decimos, quisiera tenerla un minuto para expresarle mi mejor sentir hacia ella, mi amor hacia ella, y ya no está. Pero quiero invitar a todos los hijos para que ellos puedan entender la bendición que Dios les da, porque es una bendición tener a su madre con ustedes. Aprovechenla, ámenla, exprésenle lo mejor que se pueda. Y como decía uno de mis hijos, pórtense bien, porque todos los días es el Día de las Madres. El día 10 de mayo, el 12 de mayo, o el día que caiga el Día de las Madres, es muy importante, pero es muy importante que como hijos nos portemos bien con ellas, que les demos su lugar. Hay quienes su mamá ya no está con ellos y quisieran ese minuto para expresarles y decirles que se arrepienten de no haberles dicho que la aman, de haber pasado más tiempo con ella, de haberle expresado su mejor sentir. Es por eso que menciono, Dios habla, escuchemos su voz. Dios habla, escuchemos su voz. Muchas veces nosotros no entendemos, pero puede venir a nosotros la soberbia, puede venir a nosotros la autosuficiencia, pensando que no necesitamos de Dios, que no necesitamos escuchar la voz de Dios.
Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Jehová, Dios, habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué triste, ¿verdad? Que cuando Dios habla, cuando Dios le habla a alguien, cuando Dios nos habla, no podamos escuchar su voz. Dice esta palabra: y habló Jehová Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. El rey Manasés se había vuelto a la idolatría. Qué triste, ¿verdad? Y había llevado a todo Judá también a la idolatría. Casi toda la nación andaba en otros caminos, lejos de los caminos de Dios, en los caminos de Baal. Adoraban los Baales. Y se practicaba en aquel pueblo en abundancia el ocultismo, la brujería y la hechicería. Esto significa que sus prácticas alejaban a aquel pueblo de Dios. Y Dios le habló al rey Manasés y le habló al pueblo, pero el pueblo no escuchó. Manasés era hijo del rey Ezequías, aquel rey que era muy temeroso de Dios, y por esa razón Ezequías fue grandemente bendecido. Pero ahí está la diferencia entre alguien que escucha la voz de Dios cuando Él habla y alguien que no escucha la voz de Dios cuando Él habla. Y Manasés decidió continuar su propio camino sin Dios. Él pensó que podía levantar y edificar un reino sin Dios, sin el consejo de Dios. Sin duda esto fue un error muy grande de parte de Manasés, pues separados de Dios nada puede hacer el hombre. La Biblia dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1 habla esto. Definitivamente necesitamos de Dios. Este rey terminó mal porque no escuchó la voz de Dios. Yo quiero mencionarte que así como Manasés, rey de Judá, existe mucha gente que Dios le habla y no escucha su voz. Existen en la palabra del Señor, en la santa palabra, en las santas escrituras, referencias de personajes que no escucharon la voz de Dios. Escuchar significa atender, prestar atención. Con mucha frecuencia usamos frases como: yo ya sé todo, no me digas más, yo ya lo conozco, yo ya lo sé. No me digas porque yo conozco y lo sé todo. En ocasiones, de esta manera nosotros respondemos a algún consejo. Nos molestamos porque alguien nos llama la atención, sin saber que a través de una persona Dios nos puede hablar. A través de alguien en específico Dios puede hablarnos. Iglesia, necesitamos
escuchar que Dios nos habla. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo quiero mencionarte, Dios nos habla una y otra vez, solo, escucha, solo por amor. Él no quiere que venga el dolor a nuestras vidas al andar por el camino del mal. Él no quiere que tú pases por adversidades y cosas que de alguna manera podemos evitar si escuchamos la voz de Dios. Lamentablemente los resultados de no escuchar el consejo de Dios son tristes. Precisamente por eso el Señor nos habla, para que no vivamos el dolor del sendero del orgullo y de la soberbia. Son estos los que hacen sordo al pueblo del Señor, en contraste a la humildad de corazón, de aquel corazón que escucha la voz de Dios. Dios habla, escuchemos su voz. Hay un ejemplo en la Biblia donde el Señor le habla a un hombre, a un profeta llamado Jonás, y le dice el Señor: Jonás, ve a Nínive y predícales lo que yo te voy a decir, anúnciales, háblales, dales mi mensaje, diles que si no se arrepienten, yo voy a destruir esa ciudad. Y dice la palabra del Señor que a Jonás Dios le habló, pero no escuchó, no quiso escuchar, no quiso atender el llamado de aquel hombre, de Dios, aquel hombre, sino que tomando un barco, pagó su pasaje y se fue a Tarsis, a otro lugar a donde Dios no lo había llamado, a donde Dios no le había dicho que fuera. Y dice la palabra de Dios que entrando a la barca, avanzaron y en el alta mar, en medio de la mar, empezó a surgir una tormenta muy fuerte, de tal manera que los hombres que iban en esa barca, dice la palabra que pensaban que se iba a hundir, y empezaron a tirar todo lo que tenían, todo lo que llevaban, empezaron a tirarlo con el propósito de salvar sus vidas. Y aquel hombre a quien Dios le había hablado, y él no le quiso escuchar a Dios. Dice que estaba por ahí en aquel barco, en aquella nave, dormido, muy tranquilo, cuando llegan los hombres que iban en esa embarcación y le dicen: levántate, despiértate, dormilón, que no te das cuenta de la situación que estamos viviendo. Y le dicen: empieza a clamar, clama a tus dioses, quizás vengan y nos libren de este mal. No solamente Dios le había hablado, le había llamado a Jonás, sino que a través de aquellos hombres que quizás no conocían de Dios, también Dios le estaba hablando. Y Jonás entendió, dice la palabra, que era Dios el que estaba hablándole, y les dijo: soy yo el del problema, yo he desobedecido a Dios, échenme a las aguas y verán que se calma esta tempestad. Aquellos hombres, yo aseguro, que dudaron en aquello, pero él insistió hasta que lo echaron a las aguas, y dice la palabra de Dios que aquella tormenta cesó. ¿Por qué? Porque Dios habla, y cuando Dios habla hay que escucharle, hay que escuchar su voz.
ya estaba preparado un gran pez. La Biblia no enseña qué clase de pez, dice un gran pez. Alguien dice una ballena, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que estaba preparado, y cuando cayó Jonás a las aguas, aquel pez lo tragó, y aquel gran pez, dice la palabra del Señor, que lo retuvo en su estómago, en su panza, en su barriga. Y Jonás no perdió la vida. Dios se la preservó. Pero adentro de ese pez, aquel hombre clamó a Dios y le dijo: Señor, ahora sí el hombre quería que Dios lo escuchara. Él no escuchó a Dios, pero aquel hombre quería que le escuchara. Y oró a Dios y le dijo: sácame de aquí. Si tú me sacas, yo voy a ir a ese pueblo y voy a anunciar, voy a cumplir con tu propósito. Y dice la palabra de Dios que aquel gran pez fue y lo depositó en la playa, fue y lo vomitó, así dice la palabra de Dios. Y entonces Jonás cumplió con el propósito y el mensaje que Dios le había dado. Todo esto se hubiera evitado Jonás si tan solo hubiera escuchado la voz de Dios. Acabo de mencionar dos ejemplos: el rey Manasés, rey de Judá, y Jonás, profeta de Dios, que no escucharon la voz de Dios. No quisieron obedecer a la voz de Dios, porque Dios les habló y no escucharon. Yo quiero mencionarte que hay muchas formas que Dios nos puede hablar. Hay muchas maneras. Dice el versículo que leí al principio: Dios hablando o habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios habla y habla de muchas maneras. Estas historias se encuentran en la Biblia. Estas historias que yo he hablado nos muestra el camino correcto, la palabra de Dios para seguir, el camino correcto que nosotros debemos de andar. Nos muestra cómo vivir una vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Es por esto que necesitas o necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Si no tienes un tiempo con Dios diariamente, si no lees la palabra de Dios, Dios recibirá una señal de la cual a través de nuestras actitudes le estamos diciendo: estoy muy ocupado, no quiero, no puedo atenderte. Una señal de que estamos ocupados cuando Él quiere hablarnos. Y es por medio de la palabra de Dios la forma más segura en la que Dios nos habla. Esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios, en ella se encuentra todo lo que Él quiere que nosotros los hombres conozcamos de Él. Es por medio de la palabra de Dios, por medio de ella, en que nosotros podemos caminar, podemos andar por un camino correcto.
palabra del Señor dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Cuando usamos la palabra de Dios, ahí Dios empieza a hablarnos y a decirnos: esto no está bien, esto sí está bien. Muchas veces nosotros queremos escuchar solamente lo que nos conviene, solamente lo que a nosotros se nos acomoda, o nosotros nos amoldamos a esa palabra. Y no debe ser así, porque Dios habla de muchas maneras, y a través de la palabra, a través de la Biblia, muchas veces puede suceder que tú y yo en algún momento recibamos alguna corrección. Pero esto es para nuestro bien. Es porque Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia, las Sagradas Escrituras como les conocemos, son las que dan testimonio de Jesús. Así dice la palabra del Señor en una porción muy importante. San Juan 5:39 dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Date cuenta, démonos cuenta de lo importante que es escuchar la voz de Dios, porque Dios habla. Escuchémoslo, hermanos, amigo que estás escuchando este mensaje. Detente un momentito y date cuenta que Dios nos habla. Dios nos habla también a través de los predicadores. Dios nos habla a través de los maestros. Dios nos habla a través de los pastores. Pero escucha bien, todas estas personas, predicadores, maestros y pastores, que usan bien la palabra de Dios, que hablan conforme a lo que está escrito en su palabra, no a lo que el hombre piensa o cree que está bien, no a doctrinas que de alguna manera no son bíblicas, no a mensaje que carezcan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es el mapa que los hijos de Dios debemos de seguir. Y Dios nos habla a través de los predicadores, de los maestros, de los pastores. ¿Alguna vez has estado en algún servicio, en la iglesia, en tu iglesia quizás, o en alguna otra iglesia, y has sentido que el mensaje que daba el maestro, el predicador, el pastor, era directo de Dios para ti? ¿En algún momento te ha pasado esto? Yo aseguro que sí. No hay manera de que yo o cualquier otro pueda conocer tu vida, conocer exactamente lo que tú estás viviendo, pero hay alguien que sí conoce tu vida. Y Él habla, Él trata con nosotros de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. La palabra del Señor menciona y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma y aún discierne los pensamientos de las personas. Alabado sea el Señor, porque Él conoce nuestra vida. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y llega el momento en el cual, a través de un estudio bíblico, a través de una predicación, a través de un canto, viene un mensaje a nuestra vida, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios habla, escuchémosle. Dios te habla, y Él habla de muchas maneras.
Qué importante es entender que Dios nos habla, uno, a través de la palabra de Dios. Otro, a través de los maestros predicadores, de los pastores, de los que predican o predicamos la palabra de Dios. Dios nos habla también a través de lo que nosotros podemos mirar. Hermano, hay algo muy importante que tú y yo debemos de comprender, que tú y yo debemos de buscar comprender, hermanos, para tener un claro concepto de lo que Dios habla a través de su palabra. Existen tantas cosas que nosotros vemos por las que Dios nos habla. La risa de un niño, a través de ella podemos, dice un canto, yo sé que Él vive, y dice que a través de la risa de un niño nosotros podemos entender que Dios vive, que Dios habla. Sí, claro que sí, porque la naturaleza misma que Dios ha creado, a través de ella nosotros podemos entender que Dios nos está hablando por medio de muchas cosas que nosotros miramos. Podemos entender que Dios está hablándonos a través de las nubes. Alguien en ocasiones dice, va a llover. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que Dios habla. Él muestra cuando de alguna manera va a venir la lluvia. El hombre puede entender que va a llover, pero hermano, ese mensaje primero lo da Dios a través de las nubes y luego llega la lluvia. Me recuerdo, hermanos, de aquel gran profeta, el cual el Señor, hermano, le mencionó que después de 3 años que no llovía en aquel pueblo, en el pueblo de Israel, el Señor le dice, ve y allá en el monte, en aquel lugar, hermano, el profeta, hermano, empieza a clamar a Dios para que lloviera y le dice a su siervo, ve y ve, mira a ver qué se mira por allá en las nubes, a ver si hay una señal. Y aquel profeta regresó una vez, aquel profeta regresó la segunda vez, aquel siervo del profeta regresa la tercera vez y dice, no miro nada. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que el profeta no se cansó, le dijo a su siervo, ve y mira a ver qué miras. Y cuando regresa el siervo le dice, yo miro una pequeña nube con una figura de una mano de hombre. Y el profeta le dice a su siervo, ve y avísale al rey que prepare todo porque va a caer una gran lluvia. Y sucedió conforme a lo que el Señor le había dicho al profeta. Qué preciosa es la palabra de Dios, porque a través de lo que nosotros miramos podemos entender que Dios está hablando. Dios nos habla a través del arco iris. Cuando después de llover, hermano, aparece el arco, aquel gran arco iris, hermanos, sobre las nubes. Dice la palabra del Señor que Él se acuerda que nunca más volverá a destruir a la tierra a través de las aguas. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de lo que está sucediendo. Qué bonito, hermano, que Dios nos da un mensaje por medio de la naturaleza. Oh, hermano, pero fíjate lo que la palabra del Señor menciona basado a esto. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al versículo 8, y continúa, pero el tiempo es muy corto aquí para poder expresarte todo esto. Pero yo quiero mencionarte, Dios nos habla aún a través de insectos, a través de las hormigas. Y dice la palabra del Señor en esta escritura, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermano, Dios nos habla a través de lo más insignificante. Dios nos habla. Escuchemos su voz. Dios nos habla por medio de la naturaleza, de lo que nosotros podemos mirar.
la voz de Dios. Yo quiero mencionarte que el Señor utilizó una parábola, una enseñanza real, de tal manera que para que nosotros pudiéramos comprender, para que sus discípulos comprendieran, y utilizó, hermanos, a una higuera. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, del versículo 32 al versículo 51. Escucha una partecita únicamente y dice: de la higuera aprended. Nos lo dice a nosotros, se lo dice al hombre. De la higuera hay que aprender, hay que aprender. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios, porque Él habla a través de su creación, porque Él habla a través de lo que miramos, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de predicadores, maestros, pastores, nos habla a través de lo que miramos, de la naturaleza misma, nos habla de muchas maneras. Por eso el título de este mensaje es: Dios habla. Escuchemos su voz. Y yo quiero mencionarte que basado a esta escritura de Mateo capítulo 24 versículo 32 al versículo 51, y usando la naturaleza, Dios hablaba a través de las parábolas, de enseñanzas, las cuales eran muy sencillas de poder entender. Y el hombre muchas veces no entendía. Dios tuvo que enseñarles o darles a entender a sus discípulos, explicarles cuál era el propósito de las parábolas. El Señor después de hablarle a la multitud, con sus discípulos les explicaba y les decía lo que de alguna manera era importante que el hombre comprendiera a través de esa enseñanza. Recuerdo la parábola del sembrador. Dice la palabra que después de haberla dicho, después de haber terminado aquella predicación, aquella enseñanza, dice la palabra de Dios que les habló a los discípulos y les dio o les explicó claramente cuál era la explicación de esa parábola, de esa enseñanza. Hermano, yo quiero mencionarte, fíjate lo que dice el versículo 32, ya leímos el versículo 32, perdón, ya lo leímos el versículo 33, fíjate lo que menciona esta escritura, basado a lo que nosotros podemos mirar porque hace referencia, se enfoca a la higuera y dice que aprendamos que cuando la higuera sus ramas se enternecen y las hojas brotan, dice, tenemos que entender que el verano ya está cerca. Pero el versículo 33 dice de la siguiente manera, escucha: así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sigue diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, ¿qué tiene que ver la higuera con este acontecimiento que el
Señor les dijo. Por eso Dios habla. Escuchemos su voz. Cuando la higuera empiezan sus ramas a enternecerse y a salir hojas, es porque el verano está cerca. Cuando miremos las señales que el Señor dijo que acontecerían, es porque la venida de Cristo está cerca. Cristo viene, iglesia, y Dios nos habla de muchas maneras. Es importante que nosotros miremos y aprendamos que a través de lo que Él habla, Él está diciéndote, Él nos está diciendo, prepárate, prepárate. ¿Por qué? Porque a través de las circunstancias y las cosas que estamos viviendo, Dios nos está hablando. Hoy en este tiempo están pasando muchas cosas que de alguna manera antes no se veían. Guerras y rumores de guerras, tsunamis, desastres naturales, hambre, inundaciones, incendios forestales, epidemias, pandemias como la que hoy se está viviendo. Dios nos está hablando. Dios está hablando. Y lo único que Él quiere que entendamos, así como la higuera, así como las ramas que empiezan a enternecerse y a dar sus hojas, Él quiere que entendamos que Cristo está a las puertas. Yo no te voy a decir cuándo ha de venir Cristo, porque la palabra de Dios es muy clara. Él dice que ni aún los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora en que ha de venir Cristo, iglesia. Pero de que viene Cristo, viene. Y lo importante es que tú y yo escuchemos su voz y estemos preparados. Que podamos comprender que Cristo está a la puerta. Que Cristo viene pronto. Qué importante escuchar esa voz. Qué importante entender que nuestro reino no está aquí en esta tierra, sino, hermanos, está en los cielos. Qué importante es entender que nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Sí, es verdad, pero tenemos una promesa de parte de Dios que Él nos la hace para que podamos comprender que un día estaremos con Él por una eternidad. Yo quiero mencionarte, fíjate lo que el Señor dice por medio de su palabra para terminar. Yo quiero mencionarte estas palabras, iglesia, hermano que me estás escuchando, amigo que me escuchas en este día. Yo quiero mencionarte, Dios habla, escuchemos su voz. ¿Qué dice Él en su palabra? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11 al versículo 13, menciona algo que tú y yo debemos de entender. Él dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién dice? Escucha. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te pregunto, ¿Dios habla? Escuchemos su voz. Luego el Señor sigue diciendo en Apocalipsis 22:12, y dice de la siguiente manera, iglesia, he aquí,
yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto, iglesia. El Señor dice en su palabra, escuchemos su voz. Él habla en nuestro corazón y le dice de muchas maneras. Desea llevarnos, hermanos, por el mejor camino. Él quiere que nosotros entendamos que Él nos habla y que escuchemos su voz. Pero es necesario renunciar a muchas cosas de las cuales a nosotros nos afectan. Renunciar al orgullo, renunciar al pecado, renunciar a todo lo que de alguna manera puede traer consecuencias a nuestras vidas. Porque el Señor dice también en su palabra, la paga del pecado es muerte. Es necesario que nosotros busquemos la forma de escuchar la voz de Dios. Con esta palabra yo quiero terminar este mensaje deseando que a través de él tú y yo podamos ser motivados, movidos a buscar de Dios, a escuchar la voz de Dios. Recuerda, Dios habla por medio de muchas maneras, pero lo que he considerado el día de hoy es que Dios habla por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Dios habla a través de los predicadores, maestros, pastores y todo aquel que predica la palabra o enseña la palabra. Aquel evangelio, el evangelio no adulterado, que es la palabra de Dios. Dios habla a través de lo que nosotros vemos, a través de la naturaleza. Al Señor le interesa que la naturaleza, lo creado, lo que ha creado, entienda que hay un creador y que debe escuchar su voz. Pero también el Señor nos habla a través de sus enseñanzas, y es tan importante que nosotros comprendamos su voz, que entendamos que es su voz la que Él habla. Escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios nos envía un mensaje? Bueno, a través de los escritores de la palabra de Dios. Escuchamos y miramos tanto consejo, tanto mensaje de parte de Dios para que podamos oírlo. Y como dice la palabra, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este mensaje es para los que tenemos esperanza. Este mensaje es para los que tenemos a Dios en nuestras vidas, o para el que quiera tener a Dios en su vida, para el que quiera tener esperanza. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo quiero mencionarte el versículo 2 de Hebreos capítulo 1 que consideramos al principio. Nos dice lo siguiente: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice esta escritura, fíjate bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que han pasado de este mundo a través de la muerte. Y sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
no en palabra de hombre, no en palabra nuestra, sino en palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. No nos quedaremos atrás. Y dice esto, hermano, sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Dios va a descender del cielo. Y dice esta palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto? Para nosotros, los que hemos creído a este evangelio, a esta palabra, los que hemos escuchado la voz de Dios, dice en la palabra del Señor que aun cuando estemos muertos, nosotros hemos de vivir, porque un día el Señor nos resucitará. Hermano, esto es algo glorioso. Y sigue diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta promesa es para ti, hermano. Esta promesa es para mí y para cada uno de los que escuchen la voz de Dios. Y así estaremos siempre con el Señor. Y yo quiero mencionarte que nos deja un mensaje el Señor, y dice esta palabra, fíjate bien, nada más para concluir, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El mensaje que el Señor dejó. Alentados los unos a los otros. Yo te aliento, yo te motivo, yo te invito para que tomes en cuenta que Dios habla. Dios nos habla, iglesia. Dios te habla, hermano, amigo, que estás en esta hora escuchando este mensaje. Escuchemos la voz de Dios. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, está Dios ahí obrando, está Dios ahí hablando, está Dios ahí diciéndonos, dándonos a conocer algún mensaje que quiere que nosotros, a diferencia de Manasés, a diferencia de Jonás, a diferencia de otros hombres que de alguna manera no quisieron escuchar su voz, nosotros sí atendamos este mensaje. A través de este canto que nuestro hermano va a cantar, yo te invito, hermano, que le demos gracias al Señor, porque podemos escuchar su voz, porque podemos entender que Dios nos está hablando. Dale gloria al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, iglesia. Tenemos una esperanza muy grande, y es el Señor el que nos envía este mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerdo que en un sueño por una ciudad yo te admiraba. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Y a través del cielo azul, Aleluya. oí una voz Aleluya. que me llamaba. Gracias, Cristo Jesús, porque tú hablas a nuestras vidas. Tú nos hablas de muchas maneras. Nos hablas de muchas formas, Señor. A través de una enfermedad, a través de la muerte de un ser querido, a través de la vida de alguien que apenas inicia, de un niño que nace, a través, Señor, de todas las circunstancias que nos rodean, tú nos hablas. Gracias, gracias, Señor. Permite que podamos escuchar tu voz. Permite que podamos escuchar tu voz, que podamos entender, Señor, que tienes para que ninguno que estás ahí tome tratando con nosotros, que estás ahí dándonos un mensaje
Dios compasivo, un Dios lleno de misericordia. Es por eso que no hemos sido consumidos. Así decía el hombre escritor de tu palabra. Es por tu gracia, es por tu bondad, es por ti, Señor, que tenemos esperanza. Es por ti, Señor, quien moriste en la cruz. Es por ti quien resucitó. Es por ti que nos has creado para la gloria de tu nombre. Todo esto podemos entenderlo porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Es por ti, Señor, que te esperamos, porque nos has dejado, Señor, un mensaje que tú volverás, que tú vienes pronto, Señor, y tu galardón contigo para recompensar a aquellos que te han creído, aquellos que te han aceptado, aquellos que han aceptado ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, gracias porque a través de tu Hijo, Señor, nos diste a conocer tus propósitos, nos diste a entender, Señor, el camino, la verdad. Nos diste a entender cómo el hombre puede ser salvo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú estás ahí para bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque entendemos que tú nos hablas. Gracias, Señor, porque a través de una madre tú nos puedes hablar, a través de un niño, a través de tu palabra, a través de la creación, a través de alguien que predica tu palabra, Señor. Gracias. Tú nos has hablado de muchas maneras para que entendamos, Jesús. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. A ti sea la honra y sea la gloria, Jesús. Gracias. Gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos el regalo tan glorioso, Señor, que es la vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde les enviamos un afectuoso saludo a cada uno de nuestros hermanos que están conectados mirando este programa, este culto que tenemos el día de hoy.
Ya me han enviado todas las peticiones que de alguna manera ustedes nos han hecho llegar a través de Facebook o a través de Messenger. Y ya tenemos aquí algunas de las peticiones, agradecimientos que quiero compartirles. La hermana Cruz Elena Rocha Coronado, nosotros le conocemos como Cruz Elena Córdoba. Un saludo, hermana, Dios la bendiga a usted y a toda su familia hasta Ciudad Juárez. Dice así: paz de Cristo. Un fuerte saludo, hermanos, de parte del hermano Manuel Córdoba. Dios lo bendiga, mi hermano Manuel, que pide las oraciones del Cerezo, ya que se siente con dolencias en su cuerpo. Hermanos, en Cristo hay poder. En Cristo hay poder. Si algo recibimos a través del sacrificio de Jesús, es que el Señor a través de Él nos dio el perdón de pecados. Y también por sus llagas, dice su palabra, hemos sido nosotros curados. Hay poder en la sangre de Cristo. Todavía la sangre de Cristo es efectiva. Y vamos a rogar al Señor por nuestro hermano Manuel Córdoba, que el Señor Jesucristo lo sane, que el Señor obre allí donde Él se encuentra. Dios bendiga también a la familia de nuestra hermana Cruz Elena. También Jaciel Ponce dice: paz de Cristo, hermanos, pido la oración por Paloma, cuñada de nuestro hermano Rafa Aguirre, quien estuvo en un tiempo con nosotros en nuestra congregación. Un saludo hasta Huachochi, Chihuahua. Dios los bendiga, hermano Rafa, a su esposa, a sus hijos. Dios los bendiga, a sus suegros. Dios los bendiga. Se está pidiendo esta oración por Paloma, que la operaron de piedras en los riñones y para que el Señor le dé su recuperación total. Dios bendiga a la hermana Paloma, cuñada de nuestro hermano Rafael Aguirre. Nuestra hermana Shepi Rivera pide la oración por mis sobrinas, que Dios les dé fortaleza por la pérdida de su mamá. Dios bendiga a la hermana Josefina, como le conocemos, hasta Ciudad Cuauhtémoc. Un saludo muy caluroso, hermana, muy afectuoso de parte nuestra, a toda su familia. Y vamos a estar orando por sus sobrinas, que el Señor les dé fortaleza. La hermana Lupita Barrón dice: paz de Cristo, iglesia. Le doy gracias a Dios primeramente por mi sanidad. Gloria a Dios. Y la de mis hijos. Gracias por sus oraciones y atenciones. Les pido de sus oraciones por la salvación de cada uno de mis hijos. Hermanos, oremos por la familia Barrón Leiva. Dios los bendiga. Les enviamos un afectuoso saludo. Dios les bendiga grandemente. También la hermana María Flores, ahora la hermana María Jiménez, que gracias al Señor hace unos meses contrajo nupcias con el hermano José. Dios le bendiga, hermana. Un saludo a usted y a su esposo. Dice: pido oración por la célula La Gracia de Dios, muy especialmente por Pati Guzmán y por don Arnulfo Calderón, por sanidad y salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que el Señor sane. También dice: pido oración por la célula, esta célula que está a su cargo, la célula La Gracia de Dios. Y nuestra hermana Norma López Delgado dice: paz de Cristo, sigo pidiendo oración por la salud de mi familia y por mi mamá Elida. Hermanos, estas son las peticiones que nosotros tenemos en esta hora. Dios bendiga a la familia Acosta López,
que, como lo hemos mencionado anteriormente, ellos también han sido afectados por este virus que de alguna manera ha estado alrededor de nosotros, mas en Cristo hay poder. El Señor es nuestro sanador. Dios bendiga a esta familia, Dios bendiga a la hermana Norma, a su esposo Jaime. Les enviamos un saludo a todos sus hijos. Declaramos sanidad en sus vidas, en su familia, y por supuesto que vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Yo quiero invitarlo, hermano, ahí donde usted se encuentra, que, hermano, doblemos nuestra rodilla, que podamos, hermanos, hacer algo especial en esta hora, pidiéndole al Señor que extienda su mano, que Él obre, que Él sane, que Él haga, hermanos, que extienda su mano de poder, y que su poder sea manifiesto en cada una de estas necesidades, en cada una de estas situaciones. En el nombre de Jesús te invito para que levantemos en una, hermanos, esta oración, que de una forma especial le digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, intercedo por estas peticiones. Si tú tienes alguna necesidad, si tú estás pasando por algún problema, si tú estás enfermo, te invito a que levantes tu mano, y en el nombre poderoso de Jesucristo recibe tu bendición. Que el Señor extienda su mano en esta hora, ahí donde tú te encuentras, y te dé lo que tú necesitas. En el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por la bendición que tú nos das, que tú nos prestas, Señor, de estar aquí clamando a ti, Señor, pidiendo a ti, suplicando, Señor, a ti, que tengas misericordia, Señor, que extiendas tu mano en esta hora, que fluya tu poder, Señor. Obra, Señor Jesucristo, en esta hora, en cada una de las necesidades. Señor, obra en aquellos hermanos, aquellas personas que tienen problemas, aquellas personas que están pasando, Señor, por alguna necesidad, que están enfermas. Sánales, Señor, con tu grande poder. Extiende tu mano, Jesús. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo. Te pido que bendigas a la familia de mi hermana Cristelena Rocha, Señor. Bendice su vida. Bendice, Señor, a su familia. Bendice a su esposo, a mi hermano Manuel Córdoba. Señor, extiende tu mano en esta hora, Señor. Y ahí donde Él se encuentra, tu mano de poder, Señor, sea extendida para sanidad, Señor. Quita toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad en su vida, en su cuerpo físico. Ayúdalos y bendícelos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Señor, por la petición que se nos ha hecho llegar por Paloma, cuñada de nuestro hermano Rafael Aguirre, Señor. Te pido que tú le ayudes en esa recuperación, Señor, de esa cirugía en sus riñones. Señor, ruego que extiendas tu mano, Señor, en esta hora, y le sanes por tu grande poder. En el nombre de Jesús declaramos su poder, declaramos su bendición. Te pido, Señor Jesucristo, que bendigas también, Señor, la vida de cada una de las sobrinas de mi hermana Josefina Rivera, Señor. Te pido, Señor, que extiendas tu mano y consueles, confortes, Señor, la vida de cada una de ellas, Señor. Bendice a mi hermana Josefina y a su familia.
también, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida y la salud de mi hermana Lupita Barrón, Señor, la de sus hijos. Gracias por su sanidad. Señor, pues tú has hecho la obra en ellos, sanándolos de ese virus, de coronavirus, Señor, gracias. Gracias porque mayor eres tú, Señor. Para nosotros es un triunfo, es una victoria, Señor, porque tú respondes a la oración de tu pueblo, a la oración de tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de ellos. Mi hermana pide por la salvación de sus hijos. Extiende tu mano y alcánzalos en tu misericordia, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que bendigas también, Señor, a mi hermana María Flores. Bendice, Señor, a sus hijos. Ella siempre pide por ellos. Alcánzalos en tu misericordia. Bendice también la célula Gracia de Dios y bendice a estas personas. Bendice, Señor, a mi hermana Patti Guzmán, Señor. Tú conoces su necesidad. Yo te ruego que extiendas tu mano, Señor, y sanes toda dolencia, toda enfermedad. Te pido también por don Arnulfo Calderón, Señor, extiende tu mano, Señor, y sana. Tú eres poderoso, Señor, y en ti confiamos. Te pido, Señor Jesucristo, que bendigas la familia de mi hermana Norma, a la familia Costa López, Señor. Bendice a Jaime Acosta, Señor, sánalo. Bendice, Señor, a Miranda. Bendice a Alvarito, Señor. Los ponemos en tus manos, declarando sanidad, Señor, sobre sus vidas. Bendice también a Luli, a Jaimito, Señor, a mi hermana Norma. Cúbrelos con tu sangre poderosa. Adán, Señor, bendícelo. Cúbrelos, Señor, en tu poderoso nombre. Hay poder en tu nombre. Hay poder, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Te pido también, Señor, que bendigas a mi hermana Yesenia Landero, Señor, con la hermana Yesenia Cardosa, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestra hermana Griselda. Está pidiendo, Señor, está pidiendo por ella. Tú conoces su necesidad, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos sanidad, Señor. Bendice a mi hermana Elida Delgado, Señor. Cúbrela con tu sangre. Yo te ruego que tú obres, Señor, en toda necesidad. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Desde el más pequeño de los niños hasta el adulto mayor, Señor. Tu mano de protección, tu mano de bendición, Señor, sea sobre cada una de las familias de nuestra congregación. Cúbrenos con tu sangre y líbranos de todo mal, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor. Señor, que hemos recibido de tu mano, Señor, por cada agradecimiento que nuestros hermanos nos han hecho llegar, Señor. Te damos gracias, Dios, por cada uno de los que tú has obrado, Señor, a través de nuestras oraciones, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres grande en poder y en misericordia, Señor. Gracias te damos, Jesús. A ti sea la honra y sea la gloria, mi Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, damos gracias a Dios
muy contentos por la oportunidad y la bendición que nos ha concedido el Señor de estar aquí. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Cada una de sus familias de igual manera. Que el Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios. Yo quiero decirles, tenemos agradecimientos aparte de la familia Barrón Leiva. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios porque Dios les ha dado su salud. También damos gracias a Dios por nuestro hermano Alfredo Ruiz, que ya está en su casa, misionero en España. Dios les bendiga. Dios bendiga grandemente a Alma, su esposa, y a Alfredo, que estamos recibiendo noticias de ellos. Ya está en casa, gloria a Dios. Dios responde la oración de su pueblo. Damos gracias a Dios también por mi hermano Pancho Moreno, que ya está bien, gracias al Señor. Damos gracias a Dios por él. Damos gracias a Dios por la hermana Ruth Ramírez, que el Señor también ha contestado nuestras peticiones. Gracias al Señor, porque, hermanos, mayor que el coronavirus es el Señor Jesucristo. Él tiene el poder para sanar. Y todas estas personas que he estado mencionando, hermanos, el Señor nos ha concedido también esa bendición, esa grande bendición de entender y darnos cuenta que el Señor ha sanado a estas personas del coronavirus. También al señor Huerta, que nuestro hermano Jorge Fernández nos ha estado pidiendo también. Él ya está en su casa. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha manifestado su poder. Cuando hay un pueblo que clama con fe, el Señor dice en su palabra, y la oración de fe sanará al enfermo. Gloria a Dios por cada uno de los que el Señor ha obrado. Y los que se ha pedido en esta hora, en este día, yo confío que muy pronto tendremos testimonio, tenemos ese agradecimiento, tendremos la noticia de que ya están bien, para la gloria de Dios. Reciban un abrazo de nuestra parte. Que Dios les bendiga, hermanas. Feliz Día de las Madres. Iglesia, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Dios sea con cada uno de nosotros. Amén y amén.